Ok, bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín de la Rosa. Hoy vamos a estar dando una introducción al producto iFlow de gestión documental. La empresa que la desarrolla y a la cual represento es Software Solutions, una empresa netamente de desarrollo de soluciones de IT. La agenda propuesta para este webinar tiene una duración aproximada de 45 minutos para cerrar con consultas, donde vamos a poder hacer preguntas vía micrófono para los que disponen y si no a través del chat vamos a tratar de dar respuesta a todas. Bien, iFlow en sí es un desarrollo que apunta a lo que es gestión documental. Las empresas que no constan hoy en día con una solución de este tipo carecen o presentan las siguientes falencias. Una organización separada por departamentos, es muy común encontrar una faltante de comunicación en las personas o en los responsables propios para llevar adelante un proceso de negocio. Es muy común encontrar legajos desperdigados por dichos departamentos y que los responsables se tengan que estar solicitando dichos legajos por teléfono, por mail. Asimismo, definir responsables para las tareas propias de un proceso puede ser un proceso de compras, de ventas, de selección de un recurso humano nuevo que quiere incorporar la organización. Es muy difícil saber determinar dónde está el cuello de botella muchas veces de un proceso típico de la organización. Y en sí, a nivel gerencial, tener una visión completa de estas problemáticas, de estas cuestiones o el avance de los procesos. La solución que proponemos es una solución que va tanto de lo que es gestión documental como es implementar procesos de negocio o workflows. Básicamente uno en la solución va a definir los procesos que quiere sistematizar, va a definir la documentación propia de cada proceso, se van a definir las tareas y los responsables y los tiempos de cumplimiento para cada tarea, de manera que se disparen alertas ante vencimientos a vencerse o próximos a vencerse. Se va a tener un panel de tareas pendientes por usuario. Esto en la experiencia ha sido una funcionalidad muy interesante para que lo primero que vea un usuario al identificarse en iFlow sea sus tareas pendientes en el día a día, y es lo que básicamente va a dar avance a los procesos de la organización. Se va a lograr tener una trazabilidad de documentos y otro tipo de funcionalidades ya más propias de lo que es gestión documental, como ser la digitalización, clasificación automática y OCR, y edición online de documentos Word y Excel. La solución es una solución centralizada, es una solución íntegramente web, por lo que se implementa un único repositorio documental en un servidor web de la organización. Bien, como les mencioné, los tres pilares que ataca iFlow son la gestión documental por un lado, luego la implementación de procesos de negocio propios de cada organización y por último lo que es digitalización y OCR. Vamos a ir tratando cada uno de estos pilares por separado y haciendo un switch con el producto en sí mismo para que vayan pudiendo ver cómo trabaja. Bien, en lo que es gestión documental aparece para nuestro modelo el concepto de proceso. Es decir, en el producto no se van a tener documentos en forma de archivos desperdigados, sino lo que se tienen son documentos agrupados por proceso de la organización. Es decir, el primer paso para una organización que desea implementar una solución de gestión documental va a ser definir qué procesos desea implementar y qué documentación de cada proceso. Vamos a un ejemplo, un proceso típico de una venta va a tener un documento de licitación, documentos de especificación funcional, técnica, la propuesta económica en sí misma, la orden de compra, las facturas y demás. O sea que el primer paso para una organización va a ser tener definidos los procesos y los documentos involucrados en cada proceso. Aparece el concepto de trazabilidad de documentos, es decir, poder determinar, por ejemplo, a qué orden de compra pertenece una factura específica.
El otro concepto interesante es tomar a cada pieza de información de un proceso como vital. Es decir, un proceso puede estar conformado no solamente por los papeles físicos que a través de un escáner se digitalizan, sino también puede estar conformado por mails, que son hoy en día el canal de comunicación más utilizado. Entonces, lo interesante de iFlow es modelar cualquier pieza de información en el producto, es decir, implementar un único repositorio de la información, tanto sean mails, formularios web, como papeles digitalizados. Es una solución, como les dije, 100% web y mobile, por lo cual hoy en día van a poder acceder desde cualquier lugar, haciendo uso de los browsers más conocidos del mercado, y también desde celulares, iPhone o plataformas Android. Ya yendo más a lo que es gestión documental, obviamente está el tema de control de versiones de documentos, poder versionar diferentes versiones, valga la redundancia, de un documento, sea de una propuesta o de cualquier documento de un proceso. Y poder previsualizar y editar en línea documentos. Esto es un feature bastante interesante que va a hacer que una persona sin necesidad de tener instalado el Office pueda editar archivos Word o Excel desde un navegador web. Bien, vamos a saltar un poquito al producto. Déjenme switchar de pantalla. Bien. Acá ya me encuentro identificado con mi usuario, Martín. Lo primero que veo al identificarme es el panel de tareas pendientes. Después vamos a hacer un poquito más de foco en este panel que es ya propio del segundo pilar, lo que es procesos de negocio. Lo que les voy a mostrar ahora es básicamente todo lo que refiere a gestión documental y repositorio documental. Bien, en iFlow, como les dije, se pueden implementar infinidad de procesos. Vamos a switchar a un proceso que para administrar legajos o expedientes de clientes. Básicamente este proceso en sí no tiene vida, o sea, no tiene un workflow definido, sino que solamente sirve para alojar documentos o mails o cualquier pieza de información de clientes. Entonces vamos a entrar al legajo de software de la empresa. Y bien, para mostrarles un poquito cómo está conformada la interfaz de usuario. Acá en la parte izquierda lo que se ve es la jerarquía documental que nace del proceso de relevamiento y configuración del producto. Uno lo que define, como les decía, son los tipos de documento que va a tener por proceso. En este caso, para un proceso de legajos de cliente, uno va a poder almacenar en el repositorio contratos, balances y otros tipos de documentos legales. Esta jerarquía es totalmente configurable y parametrizable por el usuario. Obviamente un usuario con permiso de administrador. Bien, en la parte de la derecha lo que se ve son los documentos en sí mismos. Es decir, uno puede switchar a un documento siempre en el contexto de este proceso, o sea, de este legajo, y lo que va a ver a la derecha es la metadata, o sea, atributos que sirven de manera para realizar indexaciones y futuras búsquedas, y los adjuntos propios. Hoy en día estamos soportando lo que son a nivel adjuntos, soportando la previsualización de PDF, JPG, PNG, GIF, Word, Excel, TXT y AutoCAD. Bien, básicamente lo que se tiene es el documento más la metadata. Haciendo clic en el documento se puede ampliar, se puede, bueno, obviamente se puede imprimir, se puede ver en detalle. Se pueden ver notas que se hayan dejado por otros usuarios sobre un documento en particular. Estas notas van de la mano con lo que es un workflow. Es decir, uno puede, por ejemplo, al rechazar un documento, agregar una nota. Es decir, bueno, esto no lo apruebo, no acciono en el workflow por faltar, en este caso, una falta de adjuntos. Y bueno, dejo una nota, un comentario. Se puede ver el panel de adjuntos, es decir, quién subió un archivo en cierto momento. Déjenme mostrarles, aprovecho este momento, lo que es el control de versiones. Acá tengo este contrato de locación, básicamente, que está en una versión 3. Uno puede, mediante este botón,
entrar a todas las versiones de este documento, poder restaurar, o sea, ir a una versión anterior, previsualizar una versión anterior, ¿ok? O descargar cualquiera de las versiones. O sea, la actual es la que está más arriba, es la versión número 3, que fue subida por mí mismo el 18 de diciembre de este año. Bien, eso es lo que es control de versiones. Entonces, tenemos la metadata, tenemos los adjuntos. Un documento puede ser enviado por mail, puede ser impreso. Se disponen de diferentes vistas para lo que es el repositorio documental. Si uno quiere tener una rápida visualización de todos los documentos del legajo, puede entrar a esta vista que le llamamos vista de miniaturas, con diferentes niveles de zoom para ir switchando entre los documentos. Y de vuelta, el repositorio en sí lo modelan a medida cada organización. O sea, no es algo rígido, ¿ok? Se consta de una vista de auditorías, o sea, en esta vista lo que uno puede ver es qué hizo cada usuario en cada momento, o sea, cuándo creó un documento nuevo, cuándo hizo un adjunto. Vamos a hacer de cuenta que tengo un nuevo balance, entonces vamos a hacer de cuenta que quiero subir el nuevo balance a iFlow. Básicamente lo que hago es directamente subir el archivo. Vamos a seleccionar cualquier archivo que tengan en mi disco rígido. Y voy a completar una metadata, acá un periodo que puede ser, no sé, 2011-2012. Guardo el documento, entonces lo que me queda como resultado es el adjunto que subí recién, la metadata ingresada, y automáticamente este documento como pieza de información queda en el contexto de este legajo del cliente. Bien, lo que son las búsquedas. Uno cuando implementa un proceso, implementa los diferentes tipos de documento con sus atributos, como resultado lo que obtiene son diferentes búsquedas. Uno, por ejemplo, puede llegar a buscar el balance que recién se subió por el atributo indexado. Bien, estas búsquedas son generadas en forma dinámica, o sea, no necesitan programación alguna. Mediante lo que es la configuración del producto, que si queda tiempo se las voy a mostrar al final, el resultado son, por un lado, el repositorio, o sea, poder ver todos los documentos, poder gestionar los mismos, enviarlos por mail, y se pueden acceder a los mismos mediante estas búsquedas que se autogeneran. Acá en este caso puedo llegar al legajo nuestro completando la razón social. Al cliquear automáticamente ya vuelvo a estar parado en este proceso. Bien, vamos a switchar nuevamente a la presentación para seguir avanzando. Bien, el siguiente punto es hablar sobre lo que es implementación de workflows o procesos de negocio. Por lo general, las organizaciones comienzan teniendo la necesidad de implementar un repositorio documental donde volcar toda la documentación de los procesos, y luego empiezan implementando workflows, que el más básico podría ser la aprobación de un legajo o de un documento en particular, y el más complejo podría ser todo el proceso de venta o de compras o el proceso de selección de personal, el que a ustedes se le ocurra. O sea, todo proceso que tenga que ver con documentos puede implementarse en iFlow. Entonces, como les mencionaba, se definen los procesos, se definen los perfiles de seguridad que van a poder trabajar sobre cada proceso y sobre cada documento, definiendo las tareas y los responsables. Se definen vencimientos, es decir, el ejemplo típico, sigamos con el ejemplo del proceso de venta, una factura que tiene una fecha de cobro va a tenerse un vencimiento automático para que alguien con perfil de cobranza esté automáticamente chequeando cuando ingresa dicho cobro. Se va a tener el tablero de tareas pendiente por usuario para optimizar la operación, o sea, las tareas del día a día, y definir los cuellos de botella donde están frenadas las actividades. Y como resultado de esto se van a poder implementar, o sea, ya de por sí el producto ya dispone de ciertos
gráficos para implementar tableros de control. Bien, vamos a volver al producto para mostrarles una parte de un workflow. Bien, vamos a switchear a un proceso de ventas. Lo que vamos a hacer es ingresar a este proyecto, que fue un proyecto para OSDE, digamos, a modo de ejemplo, en donde se tiene que hacer un desarrollo para el helpdesk, supongamos. Entonces, yo como usuario, tengo mi usuario Martín con un perfil comercial. Entonces, mi responsabilidad dentro de la organización es tanto cargar las licitaciones como cargar las propuestas comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo primero que veo al ingresar al proceso de este proyecto es un vencimiento donde tengo que cargar la propuesta comercial. Es decir, este proyecto en sí está con una licitación iniciada, donde el cierre de la licitación está fijado para el 31 de diciembre de este año, por lo cual el siguiente paso en el workflow, y que es una tarea, o sea, es algo que yo tengo que asignado, algo que tengo que hacer para que pueda seguir adelante, es cargar una propuesta comercial. ¿Está bien? Acá lo que ven a nivel workflow es, por un lado, las acciones que tengo disponibles por estar yo identificado y tener los permisos necesarios para ejecutar dichas acciones. Por otro lado, aparezco como usuario asignado a esta licitación. Esto mismo yo lo podría ver en el panel de tareas pendientes, en donde si yo voy a acá tengo bastantes tareas pendientes, termino siendo un cuello de botella para la organización, pero vamos a ver acá lo que es cargar propuesta. En cargar propuesta, obviamente, me figura la que estábamos mencionando. Yo al cliquear en este vencimiento me lleva al documento de licitación propio para que yo pueda accionar lo que es cargar la propuesta en sí mismo. Básicamente la propuesta va a tener metadata propio de la organización. Para nuestro negocio lo que es importante es dejar registro del esfuerzo en días hombre que llevará a implementar este proyecto, el monto económico, opcionalmente subir, más que opcionalmente, digamos, obligatoriamente uno debería subir la propuesta comercial. Déjenme buscar alguna. Vamos a hacer de cuenta que subimos un archivo Word como propuesta comercial. Vamos a cargar unos días de esfuerzo y unos valores de referencia y vamos a guardar el documento. Lo que estoy haciendo ahí es creando la propuesta comercial, anexándola a iFlow, o sea, yo ya la tenía generada en el disco rígido, la estoy anexando a iFlow para que quede dentro del repositorio documental. Estoy cargando la metadata para el día de mañana poder sacar estadísticas o hacer búsquedas de esta propuesta. Y acá lo que se ve es el archivo Word recién subido. Vamos a cliquear para tener una previsualización. ¿Ok? Esto es una propuesta comercial. Uno lo que puede hacer es, además de previsualizar lo que son los archivos Word, puede entrar a esta funcionalidad de edición online, que como les decía, el producto es 100% web. Tanto lo que es esta funcionalidad de edición online como lo que es la digitalización propia que les voy a mostrar después, no requiere de instalación de software adicionales en las PCs usuarios. Bien. Este servicio, bueno, está corriendo en otro server, por lo cual un poco la demora en levantar el adjunto. Bien, lo que se ve acá es en sí el archivo Word, donde uno va a poder jugar y decir, realizar cualquier tipo de cambio. ¿Ah?
O sea, uno acá está trabajando sobre el Word original, no es que se está haciendo una conversión a otro tipo de archivo, sino que directamente trabaja sobre el Word original, lo guarda, esto automáticamente pasa a estar versionado en el repositorio y no tienen que bajar el archivo para trabajar, directamente lo están haciendo sobre el browser. ¿Ok? Bien, eso es lo que es edición online de documentos. Eso funciona tanto para archivos Word como para archivos Excel. Bien, a nivel workflow, ¿qué pasó? Uno cargó la propuesta comercial y por definición, por configuración de workflow, ya este proceso de venta, identificado con la clave 106, ya pasa a un estado de propuesta, que internamente ya sabemos que con ese estado significa que ya tiene cargada una propuesta comercial. Entonces los siguientes pasos van a ser cargar una propuesta técnica opcionalmente o decir, bueno, listo, ya se cargó la propuesta. ¿Ok? Uno puede enviar la propuesta por mail, tanto utilizando iFlow como por afuera de iFlow. Vamos a hacer de cuenta que la enviamos desde iFlow. Vamos a accionar en este sobrecito. Y vamos a enviármela a mí mismo. Bueno, en sí, esto está pegando contra un servidor SMTP a modo de demo. No sé si estará levantado en este momento, pero la idea que les quiero transmitir es que desde iFlow se pueden enviar cualquier tipo de documento hacia cualquier usuario o persona fuera que no esté registrada en iFlow. Los que nos queda como registro, efectivamente funcionó el envío de mails, es el mail saliente. O sea, es interesante que quede esto como registro de auditoría para que en este caso un cliente me diga no me enviaste la propuesta o tengo una versión diferente. Acá mediante una búsqueda uno va a ingresar rápido al proyecto, va a decir yo el 20 de diciembre te envié la propuesta, va a poder ingresar al mail y va a poder ver los adjuntos que acompañaron dicho mail. Bien, volviendo a lo que es workflow, uno puede cliquear esta propuesta como que ya está enviada y los siguientes pasos van a decir, bueno, cargar una orden de compra. La idea que les quiero transmitir es cómo esto va avanzando y van apareciendo nuevas acciones en el proceso. ¿Ok? La carga de la orden de compra puede ser bien manual o en algunos casos integradas a un RP, o sea que el RP haga, digamos, el upload automática de la orden de compra y que quede como adjunto en un nuevo documento de iFlow. ¿Ok? Vamos a hacer que completamos una orden de compra. Bueno, básicamente el proceso cuando se termina de cargar la orden de compra ya queda en estado para desarrollo y así es como esto va a seguir adelante. Uno va a poder por configuración decir, bueno, ahora ya esto deja de ser del comercial y se lo paso a alguien de desarrollo. Vamos a cargar un entregable y mostrar esa parte de cómo puedo pasar un entregable a alguien de operaciones, de desarrollo. Vamos a hacer de cuenta que tengo un entregable que es el desarrollo del 100% para fin de enero, ¿ok? Del próximo año. Entonces uno lo guarda y dice, esto va directo a operaciones. Al cliquear en operaciones, lo que está haciendo iFlow es automáticamente este entregable asignarlo a Roberto Suárez. Roberto Suárez tiene el perfil de operaciones, por eso, bueno, a nivel configuración, lo que estamos utilizando ahí es una configuración de menor carga de trabajo para el perfil seleccionado. O sea, agarró el usuario con menor carga de trabajo de todos los usuarios de operaciones y le asignó este entregable. El proceso en sí sigue estando para desarrollo. La orden de compra, le vamos a hacer que cerrar su carga. Entonces ya pasa en estado read-only, o sea, nadie va a poder hacer una modificación sobre esta orden de compra. El proceso ya queda en estado de operaciones. Tengo un entregable que está pendiente de inicio.
Vamos a ingresar con el otro usuario de operaciones, esta persona Roberto Suárez, y lo que ve en su panel de tareas pendientes apenas se registra en iFlow es que tiene un entregable que tiene que darle inicio. Entonces, básicamente cliqueando en el entregable va a ir al contexto del proceso y va a darle acción a las tareas que tenga configuradas, en este caso iniciar. En fin, ya vemos que el entregable en sí ya pasó a un estado en proceso, cuando antes estaba pendiente de iniciar. Y bueno, operaciones en sí, para este ejemplo, va a trabajar hasta que en algún momento llegue la aprobación del cliente o demás y se pueda pasar para un estado de facturación este entregable. Este es un ejemplo de workflow, no quiero que se queden con la idea de que iFlow sirve para procesos de ventas. Con iFlow se puede implementar cualquier tipo de workflow, siempre y cuando sean workflows documentales. O sea, si bien se pueden implementar workflows con solamente formularios, es interesante cuando empiezan a jugar lo que son documentos, aprobaciones, firma digital de documentos, asignaciones entre los mismos y demás. Bien. Les mencionaba, me voy a identificar nuevamente con mi usuario. Lo que es, bueno, un poquito el tablero de control. Acá tengo configurado un solo gráfico para el tablero, pero es básicamente ver todas las instancias de ventas, que es el proceso en el que estoy parado, por estado. O sea, vamos a hacer para todo el periodo, desde que se cargaron todos los procesos de venta. Se puede ver rápido en este gráfico de torta una discriminación de ventas según el estado actual. Por ejemplo, puedo ver que tengo dos ventas que están pendientes, o sea, de desarrollo, están pendientes que operaciones inicie el desarrollo. Al cliquear en el dashboard, básicamente lo que me va es al buscador, filtrando esa búsqueda de ver qué ventas están pendientes de inicio de desarrollo, y bueno, yo cliqueando en una de ellas, automáticamente caigo en el contexto de esa venta. Bien, esto era para que se den una idea completa de cómo trabajan los workflows a nivel usuario en iFlow. Vamos a volver a la presentación. Bien, un poquito el modelo de proceso para nosotros, o sea, es decir, para iFlow es como les decía, un proceso documental en donde las piezas son los documentos con diferentes estados y se definen los usuarios, perfiles que pueden trabajar en cada estado del documento. Y obviamente por este producto, por ser un desarrollo íntegro de software, podemos hacer cualquier tipo de integración con terceros sistemas. A lo último vamos a hablar un poco de lo que son las tecnologías con lo que están construidas iFlow para que puedan tener una noción de las posibilidades. Bien, el proceso de ventas que les mostré con los diferentes perfiles, o sea, era un poco mostrarles esto para tener una idea del workflow que estábamos tomando como caso de ejemplo. Bien, por último vamos a pasar al último pilar de digitalización y OCR. La idea fue sumar, como iFlow en sí resuelve lo que es gestión documental, sumar la funcionalidad de digitalización y OCR, y la situamos como un tercer pilar, ya que tomó bastante fuerza, porque si bien es una necesidad que, por un lado, esta es una necesidad que están solicitando muchas empresas en pasar a lo que es la idea de cero papel, de implementar lo que es el legajo único o expediente único de las operaciones, y por otro, por cómo fue encarado técnicamente esta funcionalidad. Les comento esto de cómo fue encarado técnicamente, ya que lo que es la funcionalidad de digitalización, a diferencia de otros productos, nuestro enfoque fue realizarlo en 100% web, es decir,
La digitalización propia, o sea, en las islas de digitalización va a poder realizarse simplemente teniendo un browser y un escáner USB. El escáner debe cumplir con normas Twain, que hoy en día casi todos los escáneres lo cumplen. Y bueno, lo importante es la no necesidad de tener que estar instalando software en los puestos de digitalización, con lo cual una empresa puede distribuir la digitalización en sus sucursales, en sus proveedores, en clientes. Con solo exponerles un usuario de iFlow, los diferentes interlocutores van a poder digitalizar desde sus oficinas. ¿Ok? Solo van a tener que tener un escáner conectado a la PC. Obviamente esto viaja por internet, por protocolo seguro HTTPS, al servidor de iFlow, donde está implementado el repositorio documental. Bien, una vez que está la digitalización realizada, lo que permite es hacer una autoclasificación documental, que vendría a ser como una subfuncionalidad de este módulo. Lo que permitimos nosotros es digitalizar por lotes y según dos características, una es por el formato de las hojas, el dibujo, poder clasificar los documentos automáticamente. O sea, uno puede, por ejemplo, digitalizar un lote de facturas y recibos mezclados, y si las facturas tienen el mismo template, el mismo diseño gráfico, uno podría automáticamente hacer que esas facturas vayan a parar al tipo de documento factura por un lado y los recibos por otro. El otro procedimiento para autoclasificar documentos es mediante OCR, donde se pueden definir zonas de los documentos, regiones a realizar OCR, y por medio de un reconocimiento, es decir, por ejemplo, en un recibo de haberes, poder hacer reconocimiento del quill del empleado y poder ese recibo digitalizado automáticamente clasificarlo como recibo y alojarlo en el legajo del recurso que corresponda. Eso sí, si no se implementa un OCR, una autoclasificación, lo tendría que hacer una tarea, o sea, terminaría siendo una tarea manual de alguna persona. Y por último, bueno, iFlow en sí permite establecer interfaces con sistemas de guarda documental o con empresas de guarda documental. Tenemos casos de éxito con empresas número 1 en lo que es guarda documental, en donde nuestro fuerte en sí es el software de gestión documental, y lo que son las empresas de guarda, básicamente que ofrecen los servicios de guarda y recupero de los físicos. Bien. Les muestro un poquito, switchamos de nuevo al producto para mostrarle cómo funciona la digitalización. Bien, supongamos que estoy parado acá para seguir con este proceso. Supongamos que quiero cargar un nuevo entregable y para este entregable tengo un papel físico que digitalizar, no sé, anexar como especificación del entregable. Lo que voy a hacer es cliquear en este icono, es un escáner, y se va a abrir en esta interfaz de digitalización. Es una ventana modal en el mismo browser del usuario. Uno va a seleccionar el escáner que quiere utilizar, podría utilizar un escáner USB como ser un escáner conectado por red. Bueno, diferentes características del escaneo como blanco y negro, color, la resolución, doble faz o demás. Y va a escanear. Acá, a modos de demo, voy a levantar un archivo de disco, no tengo un escáner conectado a la PC, pero básicamente la idea es, uno va a levantar o a hacer de cuenta que digitalizamos un documento, en este caso de 2 páginas, y uno va a poder previsualizar esa digitalización antes de impactarla contra el servidor de iFlow. Esto está corriendo totalmente en el browser del cliente, o sea, todavía no viajó hacia el servidor de iFlow. Uno puede decir, esta hoja la quiero rotar, por ejemplo, esta hoja la quiero eliminar porque salió mal, o quiero eliminar todo el lote que digitalicé. Bueno, uno juega con eso, puede hacer recortes, puede hacer un flip de la imagen. Finalmente lo que va a hacer es decir, bueno, todo este lote que tengo acá, que en este caso es una sola página, la quiero subir como adjunto de este documento. Esto no sería una digitalización por lote, sino que lo que terminaría siendo sería una digitalización para adjuntar algo a este documento. ¿Ok?
Está un poco lento el servidor. Bueno, en fin, lo que les quería mostrar es la interfase de digitalización. Acá aparece el documento que recién se digitalizó. En sí, que les quede la idea que es 100% web la funcionalidad de digitalización. Vamos a volver a la presentación. Bien. Por último, les quiero comentar un poquito el servicio, cómo Software provee este servicio. No somos revendedores del producto, somos implementadores o somos los creadores de este desarrollo, por lo cual el servicio como empresa de IT que ofrecemos es el mismo que seguiría un proceso de Software Factory. O sea, hacemos un relevamiento completo de los procesos, de los documentos, los perfiles, usuarios, posibles integraciones. Luego se pasa a lo que es la implementación en sí misma, previo, ¿no?, a un acuerdo de la especificación funcional, se pasa a lo que es la implementación, que puede ser en dos modalidades, o sea, in-house, on-site, en la empresa de ustedes, si es que cuentan con la infraestructura necesaria, o en modalidad software as a service en nuestro data center. O sea, son los dos esquemas de implementación, con lo cual se podría hacer uso de iFlow y que iFlow en sí permite por ser un producto web. Se hace una capacitación a usuarios para la puesta en marcha, se acompaña de esta capacitación con manuales de usuario y ayuda en línea. Y luego de la salida a producción se acompaña al producto con un soporte, que el soporte va a ser según el SLA que se establezca. Generalmente puede ser un SLA en horario de oficina con un soporte vía mail, o si el caso lo merece, puede ser un contacto telefónico. Y en este plan de soporte lo que se tiene es upgrades de nuevas funciones y bueno, que pueden ser tantos para corrección de bugs como el agregado de nuevas funcionalidades. Como les comentaba, el servicio, el producto en sí lo estamos ofreciendo en las dos modalidades, tanto on-site o SaaS. Sinceramente no queremos que esto sea una restricción a la hora de elegir a nuestro producto. Para hacer la implementación on-site, lo único que requerimos de la empresa es acceso virtual al servidor y bueno, ciertos requerimientos técnicos que podemos chequear en la siguiente hoja. El producto está íntegramente desarrollado en Java. Para la gente de sistemas que está presente, corre sobre cualquier servidor de aplicaciones J2EE compliant. Tenemos casos de éxito en los que se mencionan en esta slide. A nivel más técnico, bueno, pueden conocer los frameworks utilizados tanto para la parte de interfaz de usuario, de presentación, como lo que es persistencia de datos. Es transparente para iFlow lo que es el motor de base de datos, si bien los casos de éxito que tenemos son con las bases mencionadas en esta lista. Lo que son las integraciones, tenemos tanto una capa de web services implementadas con Axis 2, como lo que es una capa HTTP, que bueno, si bien no está mencionada en este slide, les comento, o sea, uno puede, la manera quizás más transparente, más fácil de integrar, supongamos un ejemplo, iFlow con otro sistema web sería, supongamos un Sugar CRM, un CRM conocido que es open source. Uno podría colgar del Sugar CRM un nuevo atributo de un cliente, decir, bueno, quiero desde el Sugar saltar a la documentación o algún proceso que está implementado en iFlow. Entonces, la integración más transparente que hacemos es a través de protocolo HTTP. Desde Sugar lo que se hace es, se impacta, o sea, el usuario cliquea en un link que lo va a llevar automáticamente al legajo de ese cliente que estaba visualizando en Sugar. Todo mediante la URL que se forma en Sugar y que se indica, que nos sirve a nosotros para saber en qué proceso, en qué legajo situarlo al usuario.
Por último, a nivel esquema de seguridad, el producto en sí es integrable con LDAPs, o sea, ustedes no es necesario que administren los usuarios y los esquemas, los perfiles en iFlow, si ya tienen en su organización implementados Active Directory o otro tipo de LDAP. Lo que hacemos es implementar el conector y tomar los usuarios, la política de password y los perfiles de dicho LDAP. Lo único que se va a definir del lado de iFlow en ese esquema son las acciones y los permisos a nivel documento. Bien, para cerrar la agenda, tuvimos bastante en tiempo, vamos a cerrar con un par de consultas, si quieren hacerlas por micrófono, si disponen. Vamos a abrir el audio para ustedes y si no por vía chat, como mejor les convenga. Vamos a tratar de dejar 5 o 10 minutos para estas consultas. Sí, Ricardo. Ricardo me pregunta si el producto en sí corre sobre un esquema de base de datos relacional. Y sí, efectivamente, o sea, el modelo de base de datos es totalmente relacional. Los motores que se mencionaron en el slide de tecnología son todos motores relacionales y efectivamente puede correr en PostgreSQL si es la base productiva que ustedes disponen. Tenemos casos de éxito con esa base. Martín, ¿Sí? Gastón habla. Sí, Gastón, un gusto. ¿Qué haces? Escúchame, una pregunta. ¿Viste la configuración del proceso? Donde le decís el proceso qué pasos tiene, de qué paso vas a cada otro, toda esa configuración, ¿no? Ok. Del flujo del proceso. ¿Eso es visual, es XML, se configura en la base de datos? Ahí te muestro, Gastón. Switchamos de nuevo al producto. Es buena la pregunta ya que se los había prometido y me olvidé de mostrárselos. A ver, vamos a switchar al producto nuevamente y vamos a entrar. Mi usuario tiene permiso de configuración. Es una configuración íntegramente web, o sea, no es XML. En versiones anteriores sí era a través de XML, pero bueno, las últimas versiones ya soportan lo que es no, lo que es todo que es configuración web. Mi usuario no tiene perfil de configuración. Vamos a entrar con otro usuario. Bien, ahí estoy en las consolas de configuración. Uno puede, como les dije, configurar N procesos. Vamos a entrar al proceso de ventas para que se den una idea rápida de todo lo que estuvimos viendo como usuario, que de este lado tendría que ser configurable. Por un lado, todos los estados que tiene un proceso definido, ¿no? En este caso, una venta va desde iniciada hasta cobrada completa, pasando por todos los estadios intermedios. Por otro lado, tenemos permisos a nivel global, o sea, quién puede crear una nueva instancia de este proceso, quién puede supervisar y quién puede ver con permiso solamente de consulta. Va a ver todos los documentos que tenga permiso a nivel read-only, sin poder modificar cualquier metadata. Y después entramos en sí a la configuración de cada uno de los documentos propios de este proceso. En sí acá vemos lo que es una licitación, una especificación, la propuesta. Vamos a un ejemplo. La, la orden de compra tiene dos estados, en carga y cerrada, que era un poquito lo que les mostraba en la demo. O sea, una orden de compra desde que nos llega, el comercial lo que hace es, primer paso, la sube a iFlow y en segundo paso carga sus entregables y dice, bueno, está cerrada su carga, para que luego pase a operaciones cada uno de los entregables. Esto es lo que se define en cada uno de los estados. Al Ok, ingresar a la configuración de un estado, uno puede definir las acciones, como decir, bueno, quiero cargar un entregable, quiero dar cerrada la carga de este documento. Se pueden definir los esquemas de seguridad a nivel acciones, a nivel estados del documento. Se puede editar los atributos de un documento. Esta es la metadata que les comentaba. Uno ok. puede agregar cualquier tipo de atributo.
y puede jugar un poco con el layout de esos atributos, o sea, diseñar el formulario de este documento. ¿Ok? Ok. Se pueden editar los vencimientos a nivel documento y a nivel proceso. En sí, toda la configuración es web, Gastón. No sé si con esto te queda claro un Ok. poquito la consulta. Sí, sí, perfecto. Bueno. Sí, Andrea nos pregunta cuánto es el tiempo de implementación típico del producto. En sí, Andrea, varía un poco si qué van a implementar. Si van a implementar únicamente el módulo de repositorio o además van a implementar el módulo de workflow. En lo que es repositorio en sí, el tiempo no supera las 2 semanas. Es básicamente relevar o que ustedes nos definan mediante un formulario cuáles son los procesos y cuáles son los documentos y la metadata de cada documento. Con esos 3 elementos se hace la implementación que, ya te digo, no lleva más de 2 semanas. En lo que es workflow va a variar un poco si ustedes ya internamente tienen analistas de procesos que puedan darnos una especificación de proceso o vamos a tener que hacer dicho relevamiento. En sí la implementación, es decir, desde que tenemos la especificación formal de un proceso hasta que se implementa por proceso y dejándolo probado con una capacitación a usuarios como corresponde, puede también ser de 2 meses por proceso. Pero ya te digo, va a variar mucho de la madurez de la organización y varía mucho en la experiencia que tenga la organización y los empleados con el manejo de este tipo de herramientas de sistemas. Sí, Jorge nos preguntan cómo es el tema de alertas. Las alertas, Jorge, por un lado tenés el tablero de tareas propio, que sirve como alerta, es decir, uno constantemente tiene que estar mirando eso para saber qué es lo que tiene pendiente en el día a día. Y por otro lado, cada asignación está disparando un mail diciendo, bueno, se te ha asignado tal documento para trabajar y cuál es la acción que tenés que realizar. Llegado el tiempo del vencimiento, también vas a recibir un mail como recordatorio de que tenés que cumplir cierta tarea frente al vencimiento. Sí, Ricardo. Ricardo nos pregunta cómo es la configuración de OCR. Ricardo, lo que es OCR en sí, no estamos liberando aún una consola de configuración, sino lo que hacemos es proveer como parte del servicio de implementación, definir con ustedes cuáles son los templates de OCR que necesitan digitalizar, o sea, más que digitalizar, realizar OCR, y definimos en conjunto cuáles son las regiones a realizar OCR. O sea, nosotros no realizamos OCR sobre todo el documento, sino sobre regiones, para lo cual se realizan pruebas sobre los documentos para establecer porcentajes de eficacia del OCR, es decir, bueno, tiramos un lote de 100 documentos y vemos qué porcentaje de eficacia y tratamos de mejorar. Generalmente pedimos al cliente, es decir, pueden sacar fondos del formulario, aumentar el tamaño de la letra, aumentar el contraste. El objetivo es hacer un trabajo en conjunto de manera que el OCR tenga, no digo un 100%, pero un 98% de efectividad y que digamos, la autoclasificación, las tareas que terminan siendo manuales sean mínimas. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no, la configuración la hacemos nosotros como parte del servicio de implementación. Sí, Andrea, para lo que es cotizaciones te vamos a estar contactando, tenemos tu contacto vía mail. Eh, Básicamente lo que es una licitación iFlow varía en la cantidad de usuarios. Te va a estar contactando un ejecutivo de ventas para asesorarte. Sí, Claudio nos pregunta cómo es el esquema de soporte. Claudio, el esquema de soporte en sí, como les mencionaba, puede ser vía mail, vía teléfono. Estamos hablando de soporte de incidentes o mesa de ayuda. O vía issue tracking, o sea, liberamos también
un sistema de seguimiento que si bueno, las empresas tienen gente que pueda cargar los tickets, mejor aún y más efectivo. Generalmente lo que se hace es el ticket se responde en no más de 2 horas y en esa misma respuesta se da un tiempo de resolución del incidente, o si es que necesitan ayuda para completar cierta tarea, bueno, nos ponemos en contacto. El servicio de soporte es un SLA que va de mano del contrato de acuerdo a la necesidad y al proceso, a la criticidad del proceso que se está implementando. Bueno, vamos a ir cerrando. Les comento, primero que nada, les agradezco. Voy a mostrarles el último slide donde pueden tener mis datos de contacto. Les agradezco a todos por su tiempo, espero que haya sido de interés este webinar. Vamos a seguir lanzando webinars, ya haciendo hincapié en casos prácticos más concretos. Esto era una introducción al producto, tratando de hacer un paneo completo. Esta presentación se las vamos a estar enviando vía mail y desde ya quedo a disposición de ustedes por cualquier consulta. Me pueden encontrar en ese mail o bien al teléfono de la organización. Muchas gracias, saludos a todos, que tengan buenas tardes.